Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es ¿qué pasa después del perdón? ¿Se acuerdan? Estuvieron con nosotros cuando mi esposo y yo hablamos del perdón. Las que no lo escucharon pueden ver la prédica, está grabada en la página de YouTube de WI y se llama 77 veces. Y hablamos acerca del perdón, porque realmente yo creo que en las iglesias se enseña bastante del perdón, pero a veces no enseñamos qué pasa después del perdón. Y es un proceso en el que he estado trabajando durante los últimos 3 años y voy a tratar de resumir todo ese proceso en unos 20 minutos. Espero que lo pueda hacer. Pero por ahora quiero que me acompañen. ¿Trajeron sus Biblias? Espero que sí. Si no la trajeron en físico, saquen su celular porque es importante que me acompañen a leer. Si no, de todas maneras, creo que nuestros amigos de Media nos hicieron el favor de poner los versículos en la pantalla, entonces me ayudan a leer. Entonces vamos a empezar leyendo este pasaje. Le preguntan a Jesús, Jesús está enseñando, y se acercan unas personas y le preguntan, un personaje y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Recordemos que Jesús caminó en la tierra mientras se estaba practicando de manera religiosa la ley de Moisés. Entonces, alguien se acerca a él y le pregunta, ¿cuál de todos los mandamientos que nos mandó Moisés es el más importante? ¿Sí? Quiero saber en dónde tengo que hacer énfasis y en dónde tengo que trabajar. Y Jesús le responde esto, ¿me ayudan a leer? Leamos todos juntos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas dependen de estos 2 mandamientos. Quiero que oremos para que Dios hable a nuestro corazón y que nos permita asimilar esta enseñanza como palabra suya hablando a nuestro interior. ¿Les parece? Cierren sus ojos. Dios, yo te doy gracias por esta mañana, gracias por el domingo, gracias porque hoy nos estamos reuniendo tu casa, tu familia, en diferentes cuartos, en diferentes habitaciones, pero hoy tu pueblo, tus hijos, nos estamos reuniendo para alabarte. Gracias Dios por el domingo, porque esto nos recuerda que tú resucitaste y estás vivo, y seguimos a un Dios vivo que habla y que está interesado en comunicarse con nosotros y en tener una relación cercana con nosotros. Gracias Dios porque cada domingo tú nos recuerdas que aunque hubo un viernes de crucifixión, hubo un domingo de resurrección. Y por eso tu iglesia se reúne los domingos, porque celebramos a un Dios vivo que nos habla, que nos ama y que se interesa por cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Háblanos hoy a nuestro corazón. Amén y amén. Entonces, hoy voy a mostrarles mi arte. Leticia es la artística en mi casa, la verdad, pero bueno, voy a tratar de imitar. Acabamos de leer este pasaje. Jesús les dice, el mandamiento más importante es amar a Dios. Entonces, somos nosotros, ¿cierto? Pinto bonito, ¿verdad? Esta soy yo. ¿Esta quién es? No, yo. ¿Quién es? Yo. Esta soy yo. Dice el mandamiento. El mandamiento más importante es, ayúdenme, amar a Dios. Aquí está Dios. No lo voy a pintar porque es que qué atrevimiento. Este es Dios. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios, ¿verdad? Y Jesús se quedó ahí. ¿Cómo dice que debemos amar a Dios? Con todo nuestro corazón, ¿qué más? Con toda nuestra alma. Recordemos, les había dicho la vez pasada, pero recordémoslo. ¿Qué hay en nuestra alma? En nuestra alma está nuestros pensamientos, nuestras emociones
y nuestra voluntad, es decir, nuestro actuar. Es decir, que cuando la Biblia dice que amemos a Dios con toda nuestra alma, lo tenemos que amar con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones y con todas nuestras acciones, nuestra fuerza, nuestro actuar. Y dice, y con toda tu mente, lo recuerda, porque acuérdense que en la Biblia mente y corazón son lo mismo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es igualmente importante, o sea, Jesús le está diciendo a ellos, es del mismo nivel de importancia que tú ames a Dios como que ames ¿a quién? A tu prójimo. ¿Quiénes son tus prójimos? ¿Quién es tu prójimo? Los que nos rodean, pero en especial los que están más cercanos. Prójimo es lo mismo que próximo, es decir, las personas que están más cercanas a nosotros. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues yo tengo a mi esposo, hijos, ¿cierto? Tengo a mi familia extendida, tengo a mi comunidad, mi iglesia, tengo a unos amigos cercanos, a mis compañeros de trabajo, jefe, o sea, la gente con la que vivo el día a día, ¿cierto? Los cercanos. Entonces dice que el mandamiento más importante es que yo ame a Dios, pero que también ame a mi prójimo. Pero miren tan lindo Dios. Dios no nos dice ámelo y ya. Él nos dice cómo debemos hacerlo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice que cómo debemos hacerlo? Entonces dice que nosotros amemos a los demás. ¿Cómo? Como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Yo soy muy gráfica y muy visual y me gusta cuando aprendo y cuando enseño, me gusta hacer eso porque entiendo y veo cosas que a veces no veo leyendo. Entonces, haciendo este dibujito, Dios me mostró algo importante y ya lo vamos a ver. Dice al final del versículo de Mateo 22, 37 al 40, dice, toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Recuerden que le estaba contestando a un judío. Para ese momento ellos tenían 613 mandamientos que cumplir. Y Jesús les está diciendo, esos 613 mandamientos se resumen en esto. Y eso sigue vigente hoy. Eso sigue vigente hoy para nosotros los hijos de Dios, para la iglesia. Sigue vigente que todo lo que ocupa en nuestra vida, algo que atender, se resume en esto. Dios, yo y mis cercanos. Aquí está nuestra vida. Aquí está el mandamiento más importante. Y aquí están las relaciones más importantes y lo que primero tenemos que atender. En este papelito, en ese versículo tan pequeño. Hablábamos de el perdón. ¿Qué tiene que ver, Lulu, el perdón con todo esto? El perdón es el comienzo de esto. Dios comenzó su relación con nosotros a través del perdón. Lo que hace Dios para acercarse a nosotros es extendernos su perdón. Y ese es el comienzo de la restauración de nuestra relación. Hoy vamos a hablar de 3 temas súper importantes que espero dejarlos claros en muy poco tiempo, pero espero que me vuelvan a invitar para desglosar cada uno porque creo que vale la pena que los estudiemos con más intención. Acompáñenme a Mateo 5 del 23 al 24, creo que va a aparecer en pantallas. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿cuáles son las ofrendas que nosotros traemos al altar? ¿Qué ofrendas le damos nosotros a Dios? Primero, ofrendas económicas, ¿qué más?
Adoración. Cada vez que nosotros hacemos el worship acá, no es que les estemos dando tiempo para llegar más tarde. El worship es una ofrenda de adoración que nosotros le damos a Dios. Por eso es importante llegar al worship, porque es nuestra ofrenda de nuestros labios adorando al Señor. ¿De qué otras maneras ofrendamos al Señor? Yo digo así porque en mi casa el que se trasnocha es mi esposo, yo no. La familia cuando le sirve a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, están dando una ofrenda. Sus hermanos, a sus esposos, están dando una ofrenda al Señor. Corazón, que tú le hiciste algo a alguien, que tú dañaste de alguna manera a alguien. Hombre, estás aquí adorando al Señor y te acordaste que le contesté mal a mi papá, le contesté feo a mi mamá, desobedecí, le hablé feo a mi esposo, le hablé feo a mi esposa, estoy ofendiendo a alguien, a alguno de estos prójimos. Si ahí me acuerdo, o sea, caigo en cuenta que estoy haciéndole mal a otro, ¿qué dice que tengo que hacer? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí aparece el primer término del que vamos a hablar: reconciliación. Esto es un tema tan importante y que se confunde tanto porque la gente confunde perdón con reconciliación y no son lo mismo. La reconciliación requiere, pero el perdón no obliga a la reconciliación. Quiero que repitan eso. La reconciliación requiere perdón. A ver, díganlo conmigo porque si no creo que están aburridos. La reconciliación requiere perdón, pero el perdón no obliga a la reconciliación. Esto es súper importante porque a veces creemos que perdonar es volver a restablecer relaciones sin ningún sustento, y vamos a verlo más adelante en más detalle. La reconciliación es tan importante para Dios que Dios le está diciendo: mira, no vengas a adorarme a mí sin antes ir a arreglar lo que tienes con tu hermano. Porque recuerda que el mandamiento más importante es este: que tú estés bien con Dios y con tus hermanos. Así que para mí es más importante. Hay un pasaje en Samuel, no sé si la primera o segunda de Samuel, que dice: ¿qué es más importante para Dios? ¿Que se le ofrezcan sacrificios o que se cumpla lo que Él dice? Porque la obediencia vale más que la grasa de los carneros. O sea, para Dios siempre ha sido mucho más importante que nosotros lo obedezcamos a que nosotros hagamos sacrificios para Él. Así que cuando estamos ofreciendo servicio de adoración, de entrega, de sacrificio, pero no estamos obedeciendo a Dios, tenemos que tener cuidado, porque a Dios le agrada más la obediencia que el servicio o el sacrificio. Si has ofendido a alguien, tienes la responsabilidad de reconciliar. ¿Qué es eso de reconciliar? La palabra de dos palabras: reconciliar. Conciliar es armonizar. El diccionario dice: conciliar significa lograr un acuerdo o armonía entre dos o más partes que tienen opiniones, intereses o puntos de vista diferentes. Armonizar se refiere a la acción de hacer que dos o más cosas sean compatibles y que se ajusten entre sí. Si eso es conciliar, ¿qué es reconciliar? Reconciliar es volver a armonizar algo que estaba armonizado y que por alguna razón se dañó, se quebró. Así que reconciliar es volver a arreglar lo que se dañó, lo que se rompió. En resumidas cuentas, reconciliación es restaurar las relaciones. De eso se trata la reconciliación. ¿Ya van viendo por qué sí necesita perdón? Necesita perdón porque si el ofendido en la parte de la relación no perdona, difícilmente el ofensor puede hacer su parte.
pero vamos a ver cuál es la parte y en qué consiste la reconciliación. Como siempre yo antes de entender lo que sí es algo, prefiero ver lo que no es, porque normalmente uno confunde las cosas y empieza a darle significado erróneo a las palabras. La reconciliación no es ignorar o justificar el daño causado. Eso no es la reconciliación. O sea, sí, yo perdoné y ya como si nada, borrón y cuenta nueva. Yo he visto muchas relaciones, bueno, para los que no saben, mi esposo y yo estamos en un proceso de reconciliación, de restauración de nuestra relación, porque fue quebrantada a raíz del adulterio. Entonces, una vez sale el problema a la luz, tiene que haber un proceso de reconciliación y de restauración. Hemos visto muchas parejas que se acercan a nosotros y nos dicen, sí, nosotros vimos lo mismo, pero ya, perdón, borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada, no se habla más del tema. Y eso no es verdad. ¿Se vieron la película de Encanto? El problema de no hablar de Bruno, ¿cierto? No se habla de Bruno. Bueno, es por mí, no es que yo tenga mala voz, es porque estoy afectada a la garganta. Entonces, no hablar del problema o de la situación no es una verdadera reconciliación. Una reconciliación necesita reparar el daño, arreglar lo que se dañó, ponerlo sobre la mesa y trabajar en eso. No, la reconciliación no es volver a relacionarse sin un cambio. Si no hay un cambio genuino o verdadero, no puede haber una reconciliación. No se trata de olvidar sin sanar. Cuando hablamos de perdón explicábamos que el perdón no era olvidar. Nosotros no podemos olvidar porque Dios a nosotros nos dio la capacidad de tener memoria. Entonces es imposible que nosotros nos olvidemos de cosas que nos dañaron. ¿Qué sí es la reconciliación? La reconciliación es un proceso activo y esta palabra es muy importante, proceso. La reconciliación no es algo que se da momentáneamente. Ya, al pasar al dolor causado porque es una persona violenta y me gritó y me dañó. Entonces, se requiere de un proceso, eso no pasa inmediatamente, requiere de intervención de terceros. Yo diría que en la mayoría de los casos. Es un proceso activo, ¿por qué? Porque no es de esperar que las cosas pasen, algo que vemos mucho en las parejas que están tratando de reconciliar relaciones, hermanos, familia, es que quieren que las cosas sean en automático y no, esto requiere intencionalidad y ser activos, conscientes de la necesidad de reparar el daño que he causado. Es un trabajo de ambas partes. El perdón solo requiere de una persona, lo vimos en la charla que hicimos hace unos domingos. Yo no necesito que me vengan a pedir perdón para perdonar. Yo perdono por mi bien, yo necesito sanar mi corazón y el comienzo de mi sanidad está en el perdón. Cuando yo derramo perdón, cuando yo entiendo que yo he sido perdonada y que de la misma manera necesito perdonar, eso es un trabajo para mí, el perdón me bendice a mí, el perdón me trae paz, sanidad y restauración a mí, no al que me ofendió. Pero para la reconciliación se necesita que el ofensor reconozca su error y trabaje conscientemente en el segundo término que vamos a ver, que es restitución. Entonces, para la reconciliación se necesitan ambas partes. Yo estoy tratando, ¿me ayudas, por favor? Llevo siglos tratando de abrir eso y no puedo. Gracias. Mi esposo dice que el que es capaz de tomar agua o algo mientras está enseñando ha llegado al nivel top de la predicación. Porque cuando uno está aquí parado uno le da un susto y uno no es capaz de hacer nada diferente de lo que tiene que hacer. Bueno, entonces vamos a recordar. La reconciliación es un proceso activo. Ay, mi esposo solo, él me pone atención tan bonito. Él es mi fan número 1. Él tiene perfectamente clara su papel, ahora les cuento.
Segundo, es un trabajo de ambas partes. Ahí tienen el soplete en la pantalla, ayúdenme. Segundo, me están poniendo atención. Tercero, la reconciliación tiene que estar basada en la verdad. No es posible un proceso de reconciliación si no está la verdad puesta sobre la mesa. Mientras nosotros tengamos guardados, mientras nosotros tengamos secretos, mientras nosotros tengamos cosas que no hemos puesto sobre la mesa, va a ser muy difícil la reconciliación. Yo estoy poniendo mi ejemplo de reconciliación con mi esposo porque es lo que estamos viviendo, pero esto aplica para todas las relaciones. Cuando ustedes tienen un proceso de reconciliación con sus padres, con sus hermanos, con la gente que es importante para ustedes, es necesario que esté basado en la verdad. No se puede ignorar el daño causado y debe haber un reconocimiento honesto del mal causado. Vamos a ver el segundo término, que es súper importante. Entonces, después del perdón, es posible que haya una reconciliación y es posible que no. ¿Cuándo no reconciliar? Yo no tengo que reconciliar relaciones que no son importantes o trascendentales para mí. Puede que un jefe haya dañado mi corazón, que yo extienda perdón hacia él y que yo no tenga que volver a relacionarme con él. Eso está bien, yo no tengo que salir a pedirle perdón a todo el mundo ni a reconciliarme con todo el mundo, eso está bien. Pero hay relaciones que sí tenemos que reconciliar. Y son esas relaciones que son significativas para nosotros y que son necesarias dentro de nuestro entorno. Ya ustedes sabrán, cada uno, cuál es esa relación que Dios lo está inquietando a reconciliar. ¿Qué viene? Viene la reconciliación. Ya entendimos que perdón y reconciliación no son lo mismo, que se necesita el perdón para reconciliar, pero que no obliga el perdón a reconciliar, ¿verdad? Pero que es importante para que se dé la reconciliación, el ofensor tiene algo muy importante que hacer, que se llama restitución. Si no hay restitución por parte del ofendido, no se puede dar una reconciliación. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. A mí me encantan estos pasajes. Éxodo 22:1, miren lo que dice. Dice, si alguien roba un buey o una oveja y luego los mata o los vende, el ladrón deberá pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Me encanta cómo Dios siempre piensa en el bienestar de la parte afectada. Siempre. Vamos a ver Levítico 6, 4 al 5. Dice, bueno, es que eso es si se roban bueyes o ovejas. Yo no he robado ningún buey, ninguna oveja. Bueno, vamos a ver más adelante qué dice Levítico 6, 4, 5. Dice, si has pecado al violar alguno de estos mandamientos, ¿cuántos mandamientos fue que les dije que había en la ley? 613 mandamientos. O sea, si has pecado violando alguno de esos mandamientos, debes devolver lo que hayas robado o el dinero que hayas extorsionado o el depósito que se te haya confiado o la cosa perdida que encontraste o cualquier cosa sobre la que hayas jurado falsamente. ¿Traicionaste a un amigo? ¿Fuiste infiel? ¿Traicionaste la confianza? ¿Hablaste mal de alguien? Todo eso cae aquí. Dice, debes hacer ¿una qué? Una restitución ¿cómo? Completa a la persona perjudicada, pero no se queda ahí. Además de añadir una quinta parte, y eso me encanta, para mí es súper beneficioso, ya les cuento por qué. El mismo día deberás llevar una ofrenda de purificación al Señor. Miren, cuando yo daño a alguien y quiero restituirlo, no lo puedo restituir de la misma manera en que yo me había relacionado con él.
tengo que esforzarme mucho más. Es decir, si a mi esposo le costó 100 conquistarme, le va a costar mínimo 120 reconquistarme. Chévere, ¿no? Ay, eso no, por lo menos alégrense. O sea, eso está muy chévere para mí, eso es supremamente conveniente. O sea, cuando a Carlos le hablaron de restitución, yo era... Y yo le tengo la listica de todo lo que perdimos porque le toca un trabajo grande. Él me tiene que restituir y la restitución va a implicar un esfuerzo. ¿Se acuerda que hablábamos que la reconciliación era un proceso activo? Es una ordenanza de Dios, que cuando nosotros fallamos, restituyamos a aquel. Y esa responsabilidad es del ofensor. Esa responsabilidad no es del ofendido, y a mí me duele mucho. Y hombres, perdónenme porque desafortunadamente es la mayor cantidad de hombres los que desafortunadamente en los que ocurre lo que voy a contar. Muchas veces llegan a mí mujeres muy lastimadas en su matrimonio por las cosas que hacen sus esposos. Pero lo más triste es que son ellas, a pesar de ser las víctimas de la situación, las que quieren reconciliar. Y el culpable no tiene ninguna intención de restitución. Eso es imposible. No puede haber reconciliación sin restitución. Y hace parte de nosotros, hombres y mujeres, cuando somos la parte afectada, saber poner el límite, que es el tercer término del que voy a hablar, correcto, apropiado y sano para permitir una sana reconciliación. ¿Me van siguiendo? ¿Les gusta lo que estamos aprendiendo? ¿Están aprendiendo algo hoy? ¿Habían escuchado antes de esto? Es que miren que yo durante muchos años aprendí del perdón y solo perdón. Y a mí me parecía tan injusto. ¿A alguien le pasó eso? ¿O solo a mí? Yo decía, pero es que es injusto. Y cuando yo estaba tan dolida, porque mi esposo estaba en pleno adulterio, yo estaba con mis niños sola, y yo estaba muy dolida, mucha gente cristiana de muy buen corazón, con muy buena intención, se acercaba a decirme, es que lo tienes que perdonar. Y yo, ¿pero por qué? O sea, no, o sea, él hace, él daña, él destruye, él rompe el pacto. Y yo tengo que perdonar. O sea, es súper injusto. Pero cuando entendí los conceptos correctos, me di cuenta que sí debía perdonar, que sí podía perdonar, pero que eso no significaba una reconciliación porque sí, por ósmosis, no, que a él le iba a costar trabajo hacerlo. ¿Sí? Y le sigue costando. Y eso está bien. Vamos a ver qué dice Santiago 2:14, porque hasta el momento solo he leído del Antiguo Testamento y ustedes dirán, eso es de la ley, eso ya no existe. Santiago 2:14 dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y el 17 dice, como pueden ver, la fe sin obras, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca, está muerta y es inútil. Una persona que pide perdón, que dice estar arrepentido, pero sus acciones no son coherentes con ese arrepentimiento, ahí no hay nada. Eso es una fe muerta. Este versículo no es solo para nuestra fe con respecto a Dios, es para ver, nuestra fe es nuestra palabra. ¿Qué hablamos? ¿Es coherente lo que yo digo? ¿Estoy realmente arrepentido? Números 5, 6, 7 dice, denle las siguientes instrucciones a las israelitas. Si algunos de los hombres o de las mujeres traiciona al Señor al pecar contra otra persona, cuando nosotros pecamos contra otra persona, ¿a quién estamos traicionando? Cuando yo peco contra otra persona, yo estoy rompiendo el primer mandamiento, que es amar a Dios. Eso es una cosa muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque a mí me duele ver
la fama que tenemos los cristianos afuera. Alguna vez una persona hacía una publicación y decía que lo que más le sorprendía era lo bien que odiaban los cristianos. Y a mí eso me golpeó, me pateó, porque nosotros deberíamos afuera ser reconocidos por ser reconciliadores, porque Dios nos dio a nosotros el ministerio de la restitución y de la reconciliación. Lucas 19:8, mi esposo hablaba del ejemplo de Zaqueo hace un par de domingos y decía, Zaqueo se encuentra con Jesús y dice así: mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor, de Jesús, y le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo ahí? Estaba restituyendo. Había tenido un verdadero arrepentimiento. O sea, no solo entiendo que Dios me perdonó, sino que entiendo miércoles, la embarré con otros y tengo que restituir. O sea, el verdadero arrepentimiento me tiene que llevar a una intención de restitución al otro. Entonces, el perdón no obliga a la reconciliación, requiere perdón. Ahora le añadimos, la reconciliación requiere perdón de parte del ofendido, restitución de parte del ofensor y límites sanos. Vamos con el tercer término, límites. ¿Ya vieron por qué necesitan volverme a invitar? Porque cada punto hay que trabajarlo y hay que estudiarlo bien. ¿Qué es un límite? Un límite es una frontera, una línea imaginaria, una frontera, esto, que delimita hasta dónde llego yo y dónde comienzan los demás. Por lo general, cuando hablamos de poner límites, nosotros tenemos como esta idea, pongo límite. ¿Sí? O sea, tú llegas hasta ahí, pero es que el límite también dice yo llego hasta ahí. Dentro de mis límites yo tengo control, libertad y responsabilidad. Dentro de mis límites. Supongan, yo vivo en una casa, tiene un límite al frente con la calle, yo no puedo construir adelante de la calle, un límite con mis vecinos, yo no puedo irme a meter al jardín del vecino a sembrarle matas ahí, porque es que no es mi límite, no está dentro de mis límites. Eso exactamente pasa con los límites personales. Yo no puedo meterme a trabajar en el corazón del otro. Y el problema de la reconciliación o la restauración, hemos venido hablando de restauración de muchas cosas, y esto hace parte de la restauración de las relaciones. Yo no puedo pretender una restauración de relaciones trabajando adentro de los límites de la otra persona. Y por lo general lo que nosotros queremos para una reconciliación. Y en realidad al único que podemos cambiar es a nosotros. Entonces, para que el otro pueda restituir, que nos gustó, a mí me encantó el término de restitución y eso es como una bandera para mí, pero para poder exigir restitución, yo tengo que tener límites claros. ¿Hasta dónde realmente me debe restituir Carlos? ¿En qué tengo que trabajar yo, verdad? ¿Hasta dónde llego yo con su proceso de restauración? ¿Hasta dónde llega él con mi proceso? En algún momento, muy empezando este proceso, Carlos me cogió a mí como consejera y empezó a contarme sus luchas mentales, sus luchas, y cualquier esposa estaría feliz. ¡Ay, qué maravilla que el esposo quiera confiar en ti! No. Yo le dije, no, yo no puedo ser tu consejera. Tú me estás dañando cada vez que tú me estás contando tus luchas. Busca a alguien externo. Y eso fue un límite que yo puse de protección para mí. No se trata, yo no soy esa clase de ayuda adecuada. Y eso tenemos que hablar, ojalá hagamos reuniones de mujeres porque tenemos que hablar mucho de la ayuda adecuada porque hemos aprendido muy mal, pero bueno, tengo que seguir porque si no, no acabamos. Entonces, dentro de tus límites tú tienes control, libertad y responsabilidades. Los límites son físicos, emocionales, mentales y temporales. Hay límites que yo puedo poner por un tiempo y después retirarlos una vez ha pasado el peligro.
¿verdad? Límites físicos. Pero ya para yo poder poner un límite, yo tengo que conocerme a mí. Y tengo que amarme a mí. Porque acuérdense que el mandamiento más importante dice amar al otro como a ti mismo. Si yo no me conozco, si yo no me amo, si yo no sé lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que estoy dispuesta a aceptar, no voy a poder poner límites sanos. Por eso es que la restauración comienza con nosotros mismos. Para que pudiera darse una restauración de la relación de mi esposo y yo, tuvo que haber una restauración individual. Y yo tuve que restaurar mi corazón, y mi invitación es a la restauración personal. Los límites no son negociables, y los límites solo funcionan y solo se pueden poner de la manera adecuada cuando tenemos un corazón sano. Con un corazón roto no vamos a poner límites correctos. Con un corazón roto pueden pasar dos cosas: o pongo un límite y con el tiempo se diluye porque no lo puedo sostener en el tiempo, porque no tengo un corazón sano. O no pongo límites sino barreras. Un límite no es una barrera. Un límite es algo que permite que entre lo bueno, pero no lo malo. Y de límites tenemos mucho que aprender. Pero era necesario que hoy supieran que los límites eran necesarios para la reconciliación. Y para terminar este tema de la reconciliación, y no sé si ponemos, dice la palabra en Colosenses 1, 19, 22, porque a Dios le agradó que toda la plenitud de su ser habitara en Cristo, y que por medio de Cristo Dios reconciliara consigo todas las cosas, ya sea lo que está en la tierra o en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a ustedes, que en otro tiempo estaban alejados de Dios y eran sus enemigos en la mente a causa de sus malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte de Cristo, para presentarlos ante Él santos, intachables e irreprochables. ¿Será importante la reconciliación para Dios o no? Que lo que hizo mandando a Cristo fue buscar reconciliarse con nosotros. Juan 1:12 dice, 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por qué es importante lo que hizo Cristo en la cruz? Porque fue el medio que Dios utilizó para reconciliarse contigo y conmigo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que nos ha entregado a nosotros la capacidad de reconciliarnos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como hijos de Dios, nosotros no podemos andar teniendo relaciones desechables. Por eso nos duele tanto, por eso estamos tan heridos, porque creemos que con alejarnos de las personas ya nos vamos a curar automáticamente. Dios nos ha dado un ministerio de reconciliación, pero así como hablamos de la restitución, de la misma manera Dios actuó con nosotros, envió a su Hijo para reconciliarnos, para todos. Eso está disponible para todos, pero no todo el mundo está reconciliado con Dios, porque hay una condición para reconciliarnos con Dios. Así como hubo condiciones para yo reconciliarme con mi esposo, así como él tuvo que restituir y está en su trabajo activo de restitución, Dios nos pide a nosotros dos condiciones para reconciliarnos con él. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en él, está hablando de Jesús, a todos los que creen en Jesús y lo recibieron, que reciben y aceptan a Jesús, les da el derecho de ser hijos de Dios. Y en Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos.
Hoy yo te invito a que comiences tu reconciliación con el primero que tienes que reconciliarte, y es con Dios. Porque esto no va a funcionar si no estamos bien con Dios. Y mi invitación hoy es a reconciliarte con Dios. Si tú nunca habías tenido una relación con Dios, hoy es el comienzo de tu relación con Dios. Pero si tú la habías tenido y te has alejado por algún momento, yo les confieso que yo el fin de semana me reconcilié con Dios. Estaba enojada con Él. Me picó un bicho y estaba con mi mente brava porque yo decía: Dios, tú puedes hacer tantas cosas y no las haces, no me amas. Y estaba pataletuda, muy pataletuda, niña pataletuda. Pero lo lindo de esto es que Dios es tan lindo y tan hermoso que me permite, me muestra y me dice: de verdad vale la pena hacer esa pataleta. O sea, yo sigo aquí. ¿Y qué lograste tú? Y yo pues sin nada, porque yo sin Él no soy nada. Pero quiero contarles esto porque sí, yo también me desconecto de Dios. Yo también a veces me enojo con Él y no es conveniente. Es como patear la lonchera. O sea, sin Dios no somos nada. Y el fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir a una conferencia de mujeres en Alabama y tuve mi tiempo de reconciliación con Dios. Y por eso hoy quiero invitarles a que hoy se reconcilien con Dios. Que hoy sea el día en que ustedes de verdad van a decirle a Dios: quiero amarte con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Y quiero que entres en mi vida y me ayudes a organizar todo esto que no está bien. Porque si nos ponemos a ver, lo que mueve nuestra vida y lo que afecta nuestra vida es nuestras relaciones. Todo puede estar mal, el trabajo puede estar mal, uno se ofusca y todo, pero realmente lo que lo saca a uno del lugar es cuando las relaciones cercanas no están bien. Y principalmente si la relación más importante, que es con Dios, no está bien. Los invito a ponerse de pie. Y hoy sea el día de la reconciliación con Dios. Cierren sus ojos.